nuestra siguiente conferencia, otra vez a cargo de Armando, Cristo, nuestro modelo en tiempos de prueba. Y voy a leer rápidamente una reseña de Armando. Armando, casado y padre de 6 hijos, estudió la licenciatura en Ciencias de la Familia, la maestría en Ciencias de la Educación, el doctorado en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, es coach certificado. Durante 14 años dirigió programas de licenciatura y posgrados en las ciudades de Mérida, Guadalajara, León, México y Monterrey, de los cuales los últimos 6 años fue director nacional del Instituto Juan Pablo II para la Familia de la Universidad Anáhuac. Ha desarrollado programas formativos a favor de la integración familiar y de la vivencia de los valores humanos que dan sentido y trascendencia a la persona. Conferencista en múltiples ocasiones en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Actualmente se desempeña como investigador, conferencista, coach y director general del Instituto para la Familia y del Congreso de la Familia. Muchas gracias, Armando, bienvenido. Trabajando en la universidad, un día me encontré a una chica que caminaba por los pasillos como quien está perdido. Iba observando todos los detalles. La abordé y le pregunté que si buscaba algo. Me dijo, no, estoy buscando nada más sentido a mi vida. Se me empezó muy extraño. Le dije, pero ¿y por qué ese planteamiento? Me dice, es que me voy a morir. Y le dije, vaya novedad, yo también me voy a morir algún día. Sí, pero a mí me quedan semanas o meses. Toda mi vida he estado en tratamientos médicos para el problema de mi corazón, pero ya llegó el límite. Y entonces mis padres me dijeron que cómo quería morir. Y ella dijo, como un joven normal, como una chica de mi edad. Entonces mis papás me ayudaron a buscar una universidad donde matricularme. Hablaron con el rector, le explicaron que yo no tenía ni primaria ni secundaria, no tenía nada. Pero el rector comprendió que era mi última voluntad. Entonces le dieron permiso de inscribirse en la universidad y ser una chica más. Cuando llegó el periodo de las misiones de Semana Santa, decidió irse de misiones. Y resulta que el Viernes Santo, estando de misiones sin la presencia de sus papás, con su equipo misionero, le da ese paro cardíaco fulminante que iba a llegar algún día. Y muere en pie de lucha, buscando ideales, principios, buscando un sueño. Y entonces, esto a mí me contrastaba muchísimo porque para mí era común este tipo de historias. Tengo 22 años, poseo un título universitario, tengo un coche de lujo, gozo de total independencia financiera y se me ofrece más sexo y prestigio del que puedo disfrutar. Pero lo que me pregunto es, ¿qué sentido tiene todo esto? Al trabajar en una universidad de segmento económico muy alto, esto era lo más frecuente y lo más común. Encontrar jóvenes que tenían todo lo materialmente alcanzable, pero por dentro se sentían vacíos. ¿Cuál es el punto? Que mucho se ha puesto al servicio de la felicidad y qué poca felicidad hay en los corazones de algunas personas. La pregunta entonces suele ser, ¿qué sentido tiene mi existencia? Tengo, compro, viajo, pero ¿y para qué? Entonces llegamos a una situación en donde pareciera necesario comenzar a filosofar. Pareciera necesario tener un pensamiento profundo que nos ayude a cuestionarnos nuestro estilo de vida como lo hace esta esposa. A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño que es millonario baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste?
plantea entonces una buena filosofía futbolística. Esta charla está destinada a que podamos profundizar, a que reflexionemos sobre nuestro estilo de vida. La época en la que vivimos es un momento de una mayor libertad, porque nos hemos liberado de muchas cosas como cultura. Pero si somos más libres, deberíamos de ser más felices, ¿cierto? ¿Y tú crees que esa sea la ecuación hoy? ¿Tú percibes que los jóvenes, los adultos, los casados, que podemos viajar, comprar y hacer lo que queramos, hoy vemos un pueblo con mayor felicidad? Pareciera ser que no. Más bien parece que vivimos con una mayor frustración, porque se consume más alcohol que nunca, se consume más droga que nunca, hay una mayor promiscuidad que nunca. Entonces, como que no nos está funcionando la ecuación que nos ha promovido el mundo moderno. La sensación de vacío que prevalece en nuestra época es el resultado de un doble problema que tiene la persona. Los seres humanos no tenemos instintos a semejanza de los animales, tenemos impulsos. Y la otra característica es la pérdida de las tradiciones que tenemos los seres humanos. Veamos el primer punto. La vida de los animales está programada por sus instintos. Un señor que cuando era joven soñaba con tener un perrito de una raza específica, andaba de viaje y encontró, pero nada más había hembra. Pagó los $3,000 por esa hembra que él soñaba. Imagínate el atrevimiento. Lo trae desde el extranjero, lo cuida en su casa, pero como viajaba mucho, cuando ya estaba en la edad adulta, su perrita, cuando él regresa, le pregunta a la empleada doméstica, oye, ¿qué le pasó a la perrita? Y no dice nada. Y va y le pregunta al chofer, oye, ¿y qué pasó con la perrita? Y nadie le decía nada. Hasta que de repente, el hijo del jardinero le dice, es que mire, ya ve que a mi papá le encanta traer los perros con él. Pues ayer los trajo y como la perrita estaba en celo, pues uno se le montó y por eso está toda arañada de arriba. El señor, enojado y molesto, va y agarra un palo de escoba para pegarle a su perra y le dice a la cocinera, espere señor, ella simplemente es un animal. Sí pues, pero es que es de raza pura, tiene pedigrí, me costó $3,000. Sí señor, da igual, es una simple perrita. Porque los animales se rigen por su instinto. Estaba en celo y se quería aparear y lo hizo. En el caso del ser humano, la persona carece del instinto que le permite al salmón regresar a desovar al manantial de sus orígenes allá en las montañas. La ciencia no acaba de encontrar la respuesta cómo es que le hacen los salmones, pero regresan al mismo lugar donde ellos nacieron, viajando kilómetros y kilómetros. No tienen geolocalización, pero sí llegan. También podríamos pensar que la persona carece del instinto que impulsa al oso a refugiarse en la cálida cueva cuando siente la inminencia del invierno. Nosotros a veces vemos que vienen las nubes grises y ni así entendemos. No somos como los animales. La segunda característica es que hemos perdido tradiciones. Esto es, que la persona para orientar su vida debe servirse de los valores que son transmitidos de generación en generación por la tradición, mediante instituciones humanas como la familia o la escuela. Pero el reto es muy grande, porque si para ser humano tengo que aprender a hacerlo, porque de lo contrario me quedaría de una manera, digamos, trunca, quizá un tanto silvestre. Como lo humano se aprende, pero no tengo instintos y las tradiciones se acaban, entonces, privado de la guía de los instintos y desprestigiadas las tradiciones, la persona tiene el desafío de buscar la dirección de su vida en lo profundo de su existencia. Hoy, cuando los esposos tienen una crisis, antes iban a buscar al señor cura que los casó para que diera consejo.
Pero hoy, ¿quién va a ver al señor cura cuando está en crisis conyugal? No, ya se ha roto esa tradición. Entonces hoy vemos personas que atentan contra su propia vida en el total anonimato de su soledad. Entonces, ¿qué es lo que nos está fallando? Que hay dos grandes elementos que no tenemos y eso nos está dejando a la deriva. Te invito a que veamos este video desde una perspectiva crítica. I'm Christy, I'm Tavis. and we know each other because we're getting married In a month. I mean, not really nervous about the idea of marriage. I'm just ready for that already. Yeah, not anymore. Now we're a month out already, just ready to More about just like get the everything. show on the road. We're gonna be able to show people this, like Our kids, or our family. Like this is what we'll look like. My mom thinks this is the coolest thing ever. And she's like, but what a treat for us because we will probably be gone when you're that age, and we'll get to see what you would maybe look like. How cool. Neat way to think about it. Are you ready for this? Yeah! Let's do it. Hi. Hi! I hope you look like this. Oh, thanks. You look fantastic. Ah! What? Yeah, I'm gonna look just like my mother one day. Oh my god. Okay, so I need to start using sunscreen. That's definitely it. What are some stereotypes at this age? We're gonna have a pretty stereotypical life, but we already have a rescue pit bull and we drive a Subaru. So We'll probably have a couple of teenagers. Ugh. That'll be rough. We'll be on the PTA. Oh god, that sounds so weird. And take a look. How you doing? You've been in the sun. Your eyebrows. I'm pretty happy with the way that she looks, yeah. You look a lot older than I thought you would. I look like my grandma. Oh my god. I did not age well. I hope I'm taking better care of your hair at this age. Why are you getting so emotional? I don't know. I can't help but think about what the potential last 50 years were. Yeah. Like, to see her look like this makes me just think of where we have gone to be next to each other at looking like this. What would have happened in between? Well, I have kids and grandkids Yeah. and so many stories. Yeah. And we'll be forgetting things. So many things. We'll have to take care of each other. Yeah. I don't know, it's just a really kind of affecting thing to see someone that you've known since you were, 19, look in their 70s and imagine what life would be like then. Go for it. Oh. You look fantastic. Thank you. You look a day over 75. Really? Yeah. You do, but. Oh, wow. An incredible thing to see. That's a pretty good head of hair. Oh my god. What do you think? I think I look pretty darn good. I do too. Yeah. When I smile, I look like a very jolly old man. And when I don't smile, I look like a stern asshole. I gotta be honest. Do you think you'll still be sexually active? No. You'll be tired. I'll still try. You probably will. I'll still try. What would be the last words you would say? Last words, that's really intense. I don't know, I guess I would always just want to make sure he knew how much I loved him.
and how important he's been to me. You just made me a better person. There's so many things that I couldn't be without you. And will never be without you. You should write these down because we're writing our own vows. Use them in a month. There's some like strange, like comforting feeling seeing him this way. Holy crap. This is Like, I don't know, like especially being about to get married and embarking on all of that. It's like I couldn't be more sure that this is what I want. Feels weird. It does. I'm like, the smallest lipstick is weird. Que Dios nos conceda la dicha de llegar a viejitos, ¿verdad? Nos toca el sentimiento, nos hace vislumbrar un ciclo de vida en el cual formamos parte. Si pudiéramos llegar a la recta final de la vida así, qué gozo sería. Pero el problema es que hoy 1 de cada 2 matrimonios no superan los 6 años de casados. Los que ya pasamos los 15 años comenzamos a ser como una especie en peligro de extinción. Cada vez hay menos gente así. ¿Pero y por qué? Porque esa voz interior ya no la escuchamos. Porque las tradiciones y las costumbres las estamos destruyendo sistemáticamente como sociedad. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo poder seguir adelante? El reto es grande, porque cada día son más quienes se resisten a aceptar la simple antigüedad de una institución como una razón válida para creer en ella. Veámoslo así. Los hijos desconfían de sus padres, los ciudadanos de sus gobiernos, los alumnos de los maestros, los fieles de los principios religiosos. Y entonces, ¿a quién iremos? ¿Para dónde jalar? Cuando se vive el derrumbe de los valores y las tradiciones, la persona está obligada más que nunca a confiar en su conciencia personal y a aceptar la responsabilidad que implica escuchar y obedecer esa voz. El título de la charla es Cristo, nuestro modelo para momentos difíciles. Cristo, nuestro modelo para cuando entremos en crisis. Porque sí, los que llevamos años ya hemos vivido las crisis de hacer homeschool, y los que están inician ya en una crisis, porque tomar la decisión es difícil. Pero, ¿y cómo tener un referente? Porque no puedo preguntarle yo a la sociedad, porque estamos contra sistema. Entonces, quiero que podamos reflexionar juntos y meditar un pasaje de Lucas 4, del 1 al 13. Convendrá mucho que lo puedas anotar, porque encontrarás ideas, reflexiones que te habrán de ayudar en el camino de encontrar respuestas. Lo voy a proyectar aquí en pantalla y lo vamos leyendo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito,
adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después, el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra de Dios. ¿Qué encuentras? ¿Qué descubres en este pasaje del Evangelio? ¿Cristo es tentado? ¿Qué más ves? Es la cualidad de la humanidad, y yo creo que lo ha sido siempre, nada más que ahora le estamos dando más poder al enemigo. Estamos concebidos. La humanidad ha vivido siempre bajo la tentación, quizá ahora le hemos dado más poder al demonio. Bien. Vamos, Carlos, adelante. Es tentado con la misma palabra de Dios, Cristo. Entonces el diablo lo tienta con los mismos pasajes de la Escritura, pero Cristo se defiende también con los mismos pasajes. Bien. El demonio, el padre de la mentira, buscará utilizar la palabra de Dios para engañarlo, porque no está leyendo la palabra completa. No obstante, Jesucristo le responde teniendo como criterio la palabra de Dios. Eso significa ser hijo de Dios. Allá afuera está tu padre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La charla se titula Cristo, nuestro modelo en tiempos de prueba. Adelante. También estaba observando, el demonio de hecho lo tentó con las formas que también nos tienta a nosotros, porque el hambre, las ganas de comer, lo tienta con la ambición de poder, de poseer, y lo tienta también a veces con el amor al riesgo que muchas veces tiene la juventud, de que la vorágine, la adrenalina. Entonces como que a veces uno quiere eso para sentirse vivo, y Dios, o sea, el demonio y exactamente lo mismo que hace con nosotros, nada más porque Él es Dios y a veces tiene más conocimiento, ¿no? Gracias por su... Lo que sí no su... entiendo es cómo aguantó 40 días, eso es algo que nosotros tratamos. Pero claro que sí se puede. Sí se puede. Fíjate que aquí hay algo muy interesante de lo que has dicho. Considerando que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, Cristo no fue tentado en cuanto Dios. Cristo fue tentado en su dimensión humana. Y entonces, así como Él fue tentado, nosotros somos tentados. Y este texto bíblico nos da una pista, una pauta concretísima para tomar a Cristo como nuestro modelo cuando lleguen los tiempos de prueba, de crisis conyugal, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas patrimoniales, legales, problemas de salud. Aquí hay una fórmula y es lo que vamos a presentar en lo que resta de la charla. Adelante. Siempre le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz eso. O sea, lo tienta en el ego, lo quiere tocar en su humanidad, lo reta. Es correcto. Ahorita vamos a ver dónde se ubica esa tentación que permanece estable, porque es una forma de retarlo, es una forma de desafiarlo. Cristo supera
conscientemente estas tentaciones comunes y establece una orientación de vida basada en un sistema de valores que le dará sentido a todo lo que Cristo emprenda. ¿Cuál es ese sistema de valores? ¿En dónde está escrito el sistema de valores que Cristo usa para responder? En la palabra de Dios. Esto implica que si somos y queremos ser cristianos, debemos estudiar la palabra, porque ahí está la respuesta a los problemas que vayamos teniendo. Veámoslo desde esta perspectiva. Son 3 las tentaciones. Si eres hijo de Dios, manda la piedra que se convierta en pan. Te daré todo el poder y esplendor de los reinos. Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Vamos a desglosar cada una de ellas. El primer punto: si tú eres hijo de Dios. La primera tentación que se le presentó a Jesús y que nos resulta muy común a nosotros fue intentar que prevaleciera el principio de placer para satisfacer los deseos sensuales inmediatos, sin tomar en cuenta las metas a largo plazo. Si hacemos una aplicación de qué modelo teórico psicológico hay detrás de esto, es la aportación que Freud le trajo a la humanidad. Decía Freud, durante siglos la humanidad le han dicho que es espíritu. Yo les he venido a recordar que también tienen instintos. Y para él, cuando los impulsos, sobre todo los sexuales, son reprimidos, entonces eso genera neurosis. Entonces, esto dio el paso a tener como un fundamento para una liberación sexual. Pero fue un escalón, fue un peldaño. La psicología profunda lo que hizo o lo que intentó fue que nosotros comprendiéramos que hay fuerzas inconscientes que influyen mucho en nuestra vida. Ahora, la inclinación común es satisfacer el llamado urgente del cuerpo para librarse del hambre, sea hambre física o sea sexual, del dolor o del frío. Esto es, todo lo que puede tentarnos a nivel del cuerpo está englobada en la primera tentación que el diablo le pone a Jesucristo. Las apariencias del mundo contemporáneo son quizá una vía para obtener el placer que se desea, simplemente manteniendo las apariencias. El reto entonces es muy grande, porque si los niños, adolescentes y jóvenes no tienen criterios claros, con mucha facilidad sucumben ante las tentaciones. Pero nosotros como padres que vivimos el homeschool, debemos tener muy claro que la primera forma en que el demonio nos va a tentar para que desistamos de nuestro ideal formativo será en la dimensión corporal. En ocasiones, exacerbando la sensación de cansancio, de agotamiento. La expresión "ya no puedo más", "ya no aguanto más". Y que quizá con los desvelos, quizá con el cansancio físico, damos paso a explotar. Nos tornamos irónicos, sarcásticos, violentos con nuestra pareja y con nuestros hijos. Y creemos que es justo, es justificable que te golpee. Se justifica que te hable mal, porque así es la tentación. El diablo usó la palabra de Dios para tratar de persuadir a Cristo. Y nosotros vamos a tratar de justificar nuestras conductas negativas a la luz de lo que tú me hiciste o me dejaste de hacer. Entonces, esta primera tentación nos lleva a comprender
que posponer la gratificación inmediata a favor de metas futuras más valiosas fue la primera decisión que Jesús tomó. Cuando de repente uno come aquello que nos hace daño por lo rico que nos sabe, no estamos siendo emocionalmente inteligentes. Lo vuelvo a decir. Soporto lo mal que me hace por lo bien que me sabe. Pero si te lo vas a tomar en 3 minutos ese postre y el malestar te va a durar días, porque sabes que eres intolerante a ese tipo de alimento, pues no importa que sufra después, por ahora lo gozo. Que no te metas con esa mujer, vas a echar a perder tu matrimonio, te puedes enfermar a tu pareja, tus hijos se van a sentir traicionados. Pues ya veré después cómo le hago, por ahora vivo el momento. Es esa mentalidad, la de disfrutar el aquí y el ahora, postergando el futuro o más bien largándolo. Decidir de acuerdo a lo que exigían las metas de largo plazo a la luz de la voluntad de Dios es lo que nos corresponde. Asumir el reto de educar a nuestros hijos es desde luego algo no cómodo, porque lo placentero es llevarlo a que otros te hagan el trabajo. Entonces, llegamos así a la segunda tentación. Le dice el demonio: te daré todo este poder y esplendor de estos reinos. La segunda tentación a la que se enfrentó Jesús y que todos enfrentamos es permitir que prevalezca el principio de poder, el colocar la ambición personal de prestigio y autoridad por encima de todo lo demás. Cuando uno da el paso a educar en casa, se ve afectada esta dimensión de la seguridad personal. Porque al tomar una decisión contra sistema, tú que antes te sentías orgulloso de la escuela donde los tenías, los uniformes y todo, ahora resulta que la decisión termina por humillarte. Tienes que andarte defendiendo y en algunos casos dices, pues mejor ni digas que hacemos homeschool, porque si no, ya se desgasta uno tanto de estar hablándolo. Pero esto, sin tener a Dios como centro, va a mermar tu autoconcepto. Tu autoestima se puede ir devaluando, porque pareciera que nada más nos sentimos fuertes y potentes cuando nos reunimos aquí. Cuando vemos a tantas familias, como ayer un señor me decía, es que bueno, para empezar, un primer gran consuelo que tengo es llegar y ver que no soy raro. Porque como tengo muchos hijos y aquí lo normal es tener muchos hijos, o sea, hasta te sientes relajado. Aquí un niño llora, hace berrinche y todo, y no nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque ahorita es ese niño, al rato es el mío, y ya nos relajamos. En cambio, si estuvieras en un restaurante allá afuera, donde allá tienen la familia perfecta de un niño y una niña y párale de contar. Entonces, esta segunda tentación es mucho más fina y sutil. La primera es burda, es al cuerpo, es al impulso sexual, es al cansancio, es al hambre, es a la sed. Esta pareciera que se mezcla con algo más sutil. No hay duda, pues, de la necesidad de una autoestima adecuada. Queda claro que antes que la persona pueda amar a su prójimo, necesita amarse a sí mismo de manera apropiada. Las relaciones positivas con el prójimo se derivan de un sentimiento positivo sobre uno mismo. Algunos se llegan a cuestionar que si es cristiano hablar de autoestima, porque pareciera que hablar de autoestima sería una contradicción, porque nosotros, se supone, vivimos para los demás, pero Jesucristo también habla de amarse a sí mismo y amar a los demás. Por eso aquí hablamos que sea de una manera apropiada. ¿Cuál es ese el camino? Cuando se busca el poder directamente, la riqueza,
la posición económica, el estatus o el lugar de importancia, el resultado es claro. Es como un perro que quiere atrapar su cola. Entre más la busca, más la ahuyenta. Dice un terapeuta, es lo mismo que en la vida sexual. El que se afana en conseguir el placer personal, entre más lo busca, más lo ahuyenta. Porque su pareja percibe con toda claridad que lo están usando como un objeto de placer. Y al ser usado como objeto de placer, se rehúsa al contacto sexual. Por lo tanto, el impulso de poder conduce a una sujeción a criterios mundanos. Nos termina amarrando, nos termina encarcelando. Porque ¿cuánto es mucho dinero? Y el que vive buscando el dinero como finalidad en su vida, el que busca la seguridad económica como la prioridad, es que ¿cuánto es suficiente? Siempre hay alguien que tiene más, y entre más tienes, más fácil te lo pueden arrebatar. El impulso de poder nunca se satisface de manera directa, sino que más bien se alcanza como un subproducto. El puesto de honor lo ocupa quien ejerce el servicio. Complace a Dios y el asunto del prestigio se dará por añadidura. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de los demás, que sea el último. Por lo tanto, lo que nosotros estamos emprendiendo de vivir el homeschool, tenlo muy presente. No requieres que el diablo se te apersone y que huela mal y con su cola, no. Dentro de ti mismo puede estar la tentación. ¿De qué sentido tiene hacer todo esto si nadie me lo valora? ¿Qué sentido tiene hacer todo esto si nadie nos da premios? Entonces, las tentaciones pueden ser muy grandes. Cuando un papá acostumbrado al relumbrón de la vida pública comience a enfocarse en la educación de sus hijos y el papá diga, pero ¿para qué lo hago? No me recupera dinero de ninguna forma, no me da nada. Entonces podemos estar cayendo en la tentación de andar buscando el poder. Vámonos a la tercera tentación. Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque sus ángeles te habrán de rescatar. Pero y si no me rescatan, tú ya tienes cómo echarle bronca a Dios diciéndole, tú dijiste que me ibas a salvar y no me salvaste. La tercera tentación que enfrentó Jesús y que todos enfrentamos es evadir la responsabilidad personal. ¿Para qué me aviento? ¿Para qué hago esto si no me voy a ser responsable de las consecuencias? Entonces, nosotros tenemos en la actualidad la tendencia personal de disculpar nuestro comportamiento como producto de un trauma de la infancia o debido a una relación poco afortunada con los padres o por una cantidad insuficiente de atención. Como a mí no me dieron, pues yo no doy. Como yo sufrí, los hago sufrir. Como a mí nunca me dieron abrazos ni besos, pues yo tampoco los voy a dar. Y entonces no asumimos la responsabilidad que la vida nos requiere en este momento, como padre, como madre, buscando justificar y argumentar en el pasado. El futuro no depende del pasado, sino que más bien se configura con nuestra decisión consciente en el ahora. Soy hijo de mi pasado, mas no soy esclavo. Soy padre de mi futuro. Lo repito,
Soy hijo de mi pasado. De donde vengo, de mi padre, de mi madre, de mi ambiente, sí, pero no soy su esclavo. Allá nací, pero yo soy libre. Más bien soy padre de mi futuro. Soy responsable de mi propia vida. Entonces, cuando el diablo lleva a Jesús a la cima del templo y le dice arrójate, Jesucristo responde, no tentarás al Señor tu Dios. Es un mandamiento que yo quiero vivir. Y entonces, cuando, para ti que tu suegra es tan pesada y te pide ayuda a tu pareja y te duele el codo, no quieres abrir la casa, vamos, tantas razones, acuérdate de un principio. Honrarás a tu padre y a tu madre, la biológica y la adoptiva. Vive el principio y resolviste tu conflicto. Es regresar. Que estamos esperando un hijo más y la moda la actual es abortar. El principio es no matarás. El principio es no mentirás, no robarás. Entonces es allá donde si nosotros tomamos la palabra de Dios como criterio de vida, estaremos tomando a Cristo como nuestro modelo. Porque Cristo resolvió las tentaciones como hijo, no como Dios. Y el hijo lo resuelve buscando la palabra. Hay que decirlo con toda claridad. El diablo va poniendo tentaciones a nuestra naturaleza humana. Comenzará con lo pequeño y cuando logres aquí va a ir cada vez subiéndole el nivel a la tentación. Aquí la palabra clave es a nuestra naturaleza humana. Pero esto nos plantea un problema. ¿Y cuál es mi naturaleza? Dado que no he estudiado filosofía, no he estudiado teología, es decir, yo no sé ni siquiera responder quién soy yo. Sé decir quién es mi nombre, cómo me bautizaron y me registraron. Pero defínete, ¿quién eres tú? ¿Qué buscas? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu misión en la vida? La experiencia común es que no sabemos qué esperar de los otros y a veces ni siquiera de mí mismo. Se hace por lo tanto necesario reflexionar sobre el concepto de persona. Y lo quiero hacer de una manera didáctica. A nuestro alrededor hay piedras que existen y es el mundo de lo inorgánico. Pero también hay árboles, plantas que además de existir viven y es el mundo de lo orgánico. Pero hay una realidad superior. Los animalitos, además de que existen como la piedra y el árbol, vive igual que el árbol, resulta que el perrito siente. Y por sentir tiene una dimensión psíquica, en donde los perritos le son leales a quien los trata bien. Y ellos experimentan y sienten. Pero hay una dimensión superior, que es la dimensión espiritual, en donde además de existir, vivir y sentir, la persona humana piensa, tiene intelecto y tiene voluntad. Esto le permite al ser humano conceptualizar el concepto piedra, animal y árbol. Yo te puedo decir, piensa en el concepto piedra y no necesariamente estás viendo una piedra. Si tú a un perro le dices mira para allá, no mira a donde tú le dices el significado. El perro ve tu mano, porque el perro no sabe de significados. El perro tiene una conducta concreta. Lanzas la dona y va por la dona. Está condicionado. Entonces, esto nos permite a que el ser humano pueda aspirar a la verdad, al bien y a lo eterno. Digámoslo así. El ser humano es un ser tridimensional, que tiene una dimensión física corpórea, una dimensión psicológica, la mente, y una dimensión espiritual.
Y cuando decimos que el diablo va poniendo tentaciones a nuestra naturaleza humana, significa que el diablo primero va a tentar el cuerpo, y si no caes ahí, luego va a tentar tu mente. Y si no caes ahí, te va a llevar a las tentaciones de naturaleza espiritual. Dependiendo del momento espiritual de cada uno, es el tipo de tentaciones que nos va poniendo el demonio. O saltó antes, el toro se movió, le pega en la barbilla, su cerebro se sacude, cae aturdido, le queda todavía unos segundos de reflejo para quererse mover, pero el cerebro ya se inflamó, deja de funcionar, comienza a manar sangre y está ahí tirado. La bestia lo atacó y lo golpeó. Su dimensión corporal inhabilitada. Su dimensión psíquica también inhabilitado. Ya no tiene coordinación, su mente ya no gobierna en su cuerpo. Pero ahora, ¿qué le queda? Ahora lo que queda es la comunidad homeschooling. Lo que queda es el trabajo en equipo. Lo que queda es cuando tú caigas, yo te ayudo. Y es ese señor, es esa señora que cometió una infidelidad. Cayó ante la tentación. Murió. Va a depender de la dimensión donde lo queramos resolver. Si lo queremos resolver desde la dimensión corpórea, se metió donde no debía, nos separamos. Desde la dimensión psicológica, es que me ha hecho un gran daño, es una traición. Desde la dimensión espiritual es como se puede perdonar. Yo juré que te iba a amar en la salud y en la enfermedad. Y una infidelidad es una enfermedad. De tener una distorsión afectiva de cómo manifiestas tu sexualidad. Entonces no solo enferma el cuerpo, también enferma la mente. Y por lo tanto, cuando yo veo a mi familiar caído, cuando tú ves a tu hijo adolescente rebelde que no tiene traza de por dónde salir, imagínate lo que él está cayendo ante las tentaciones. Y el camino es tomar a Cristo como nuestro modelo en tiempos de prueba. Debemos, por lo tanto, ser expertos en la palabra de Dios para que se convierta en nuestro criterio. Porque no puede ser nada más un modelo desde la perspectiva emocional. Tiene que ser un modelo desde la perspectiva espiritual. De ahí entonces que si usted puede formar parte de la comunidad aquí, de la fraternidad sacerdotal, para que tenga dirección espiritual, para que tenga un confesor estable, es necesario que dé el paso. Porque al final, ese joven que es golpeado por el toro, sobrevive gracias al trabajo en equipo. No hagas homeschooling como vago. No, hagámoslo en comunidad. Y eso es lo que aquí se va construyendo. Muchísimas gracias. Ya nos llaman. Tú nos das, Karen, lo que sigue.